Listo, profe José. Empiece nomás. Buenas noches, Mister. Mi nombre es José Tomás Lacaiche. Mi tema de titulación es Impacto del uso de GeoGebra en el aprendizaje de funciones algebraicas. Como primer punto tenemos nuestros objetivos. Primero, mi objetivo general, que equivale, que me indica, primero, analizar el impacto del uso de GeoGebra en el aprendizaje de funciones algebraicas en estudiantes de primero de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal Réplica Vicente Rocafuerte 2025-2026, en la cual tenemos tres objetivos específicos. El primero es identificar el nivel de conocimientos previos sobre las funciones algebraicas en los estudiantes de primero de bachillerato. Luego tenemos que implementar el uso del GeoGebra en el aprendizaje de las funciones algebraicas en los estudiantes de primero de bachillerato. Y como tercer objetivo tenemos evaluar el impacto del uso de GeoGebra en el proceso de aprendizaje de funciones algebraicas. Como aquí vemos, nuestro diseño metodológico va a ser un paradigma positivista, ya que vamos a trabajar con un enfoque cuantitativo, en la cual vamos a tener un estudio de campo directamente porque vamos a analizar eh, el fenómeno o el estudio directamente en la unidad educativa fiscal réplica Vicente Rocafuerte. Un enfoque cuantitativo cuando nos indicamos, luego vamos a tener lo que es un diseño metodológico cuasi experimental, ya que vamos a utilizar dos grupos, tanto de control y tanto de experimental, diferentes grupos, paralelo A y paralelo B, con una población de 672 y una muestra de 28 estudiantes en cada grupo. Como primer punto tenemos también, aquí está la muestra, 620, perdón, era, el paralelo A 28 y paralelo B 28. Es un muestreo no probabilístico intencional, donde vamos a tener diferentes técnicas. Primero vamos a tener una técnica de la prueba mixta. ¿Qué instrumento vamos a utilizar? Vamos a utilizar un pre-test y un post-test. Y la planificación es microcurricular. ¿Cómo vamos a procesar los datos? ¿Cómo vamos a analizar los datos mediante esta investigación? Sería primero el Microsoft Office Excel, luego vamos a ir al programa IBM SPS 2025. ¿Qué técnica vamos a utilizar o cuáles son las técnicas que hemos utilizado? Por ejemplo, vamos a utilizar la escala de calificación del Minidut, como aquí vemos, el DAR, el AR, el PAR y el AR, para medir directamente en qué nivel están los estudiantes. Aquí vemos cómo tenemos nuestro pre-stage y nuestro post-test, las preguntas que se van a realizar, bueno, que se realizó en la Unidad Educativa Fiscal Réplica Vicente Rocafuerte. Aquí tenemos con cada uno de nuestros indicadores, diferentes indicadores, solo vamos a pasar directamente y luego tenemos lo que es la planificación. La planificación nos enfocamos más en el ERCA directamente, que como aquí vemos, que es la exploración, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Los resultados. El primer objetivo, siempre vamos a analizar, porque indicamos que vamos a analizar lo que es el nivel de conocimientos premios. Como aquí vemos que en el grupo de control, el 46% estuvieron, estuvieron A. Como aquí vemos, tuvieron NAR, que no alcanza los aprendizajes requeridos. Acá vemos con el grupo experimental que el, el 50% está alcanzando lo que es el DAR. Nuestra planificación microcurricular, vamos a trabajar lo que es la aprobación. Los estudiantes hicieron algunas, bueno, nosotros hicimos, bueno, yo hice algunas preguntas en las cuales como conocimientos previos de funciones. Por ejemplo, las funciones directamente se basan en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, si en un caso tenemos que analizar eh, un bolígrafo, ¿cuánto vale? Si quiero analizar dos bolígrafos, ¿cuánto vale? Directamente, si analizamos esa parte de ahí, directamente es una función lineal. Vamos a reflexionar, mediante se hizo algunas preguntas de cotejos, donde los estudiantes reflexionaron directamente en dónde lo puede aplicar en la vida cotidiana, la conceptualización.
Aquí primero definimos lo que es los conceptos fundamentales de las funciones algebraicas, en la cual abarca diferentes tipos, la que son la lineal, la constante, la algebraica, perdón, eh, la cúbica y entre otros. La aplicación, aquí aplicamos lo que es el GeoGebra, pero aquí un punto bien claro, perdón, en la cual se aplicó solo se aplicó en el grupo experimental, ya que en el grupo de control analizamos y vamos a ver cómo hizo énfasis y cuánto es la diferencia entre ellos dos, entre los dos grupos. Vamos a el análisis del post-test en ambos grupos y evaluación del impacto de los GeoGebra. Por ejemplo, aquí como vemos, tenemos el pre-test calificaciones, tuvo un nivel significativo de 0,467. En el post-test, tuvo 0,72. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que si es mayor a 0,05, tenemos una prueba de normalidad, que sus pasos está siguiendo una prueba de normalidad bien seguidos, como aquí vemos el gráfico. Luego tenemos la prueba de normalidad de ese grupo del post-test. Como aquí vemos, el pre-test tuvo un nivel de significancia de 0,347 y en el post-test, perdón, 0,60. Como aquí vemos, los datos fueron normales directamente. Mediante de eso se hizo la prueba de estadística. Como aquí vemos, primero planteamos la hipótesis, que nos dice que la hipótesis nula, la utilización del GeoGebra no mejora el proceso de aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato. La hipótesis alternativa, la utilización del GeoGebra mejora el proceso de aprendizaje en los estudiantes de primero de bachillerato. ¿Cuál sería el nivel de significancia? De 5%. La prueba de estadística que utilizamos es la prueba de muestra relacionada de T-STUDY. ¿Qué criterio vamos a utilizar? Si P es mayor, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa. Si P es menor, se acepta la hipótesis nula y se rechaza se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Como aquí vemos, el nivel de significancia, aquí en la media de cada grupo, directamente aquí solo se analizó lo que es el grupo experimental, ya que tenemos que analizar cómo impactó el uso de GeoGebra en el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, hubo una gran diferencia en el pre-test que se analizó fue de 4,65, mientras que el post-test subió a 8,66, donde su nivel de significancia fue de 0,00. ¿Qué nos dice? Indicamos que si es mayor a 5, se rechaza la hipótesis nula, y si es menor a 5, se acepta la hipótesis no alternativa. ¿Dónde? Como P es menor a 0,05, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nuda, por lo que la media del grupo experimental entre la calificación del pre-test es de 4,65 y 18 y el post-test es de 8,6643, por lo que concluye que el uso del GeoGebra mejora el aprendizaje de funciones algebraicas y el rendimiento académico de los estudiantes. Como aquí vemos las conclusiones, en las conclusiones podemos indicar que el uso del GeoGebra facilitó la comprensión de conceptos clave de funciones algebraicas. También tenemos que mejora significativamente en los resultados del post-test frente al pre-test. Como aquí vemos, ya vimos lo que es el resultado. Los estudiantes desarrollaron una actitud más positiva hacia las matemáticas. El recurso digital permitió un aprendizaje más visual, dinámico e interactivo. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Incorporar progresivamente el uso de GeoGebra desde el nivel básico. Ampliar el tiempo de implementación para explorar más tipos de funciones. Capacitar a docentes en el uso pedagógico del software. Combinar recursos digitales como estrategias didácticas tradicionales para un enfoque equilibrado. ¿Dónde? ¿Cómo los estudiantes reaccionaron? Los estudiantes reaccionaron, tuvo un interés y una motivación muy fuerte, donde se observó mayor participación y entusiasmo al trabajar con recursos digitales. Los estudiantes manifestaron que ver los gráficos en tiempo real les ayudó a entender la relación entre ecuación y gráfica. El trabajo en pareja o grupo
fomentó el intercambio de ideas y resolución conjunta de ejercicio. Por ejemplo, aquí en la parte de lo que es en el grupo experimental, se implementó lo que es, en la unidad educativa cuenta con laboratorio de computación, pero no lo utilizamos directamente, solo se utilizó lo que es un proyector donde primero, antes de iniciar la clase de funciones, directamente se hizo como un mini curso de 3 días para que los estudiantes conozcan el manejo directamente del GeoGebra. Luego de eso, ¿qué retos o dificultades enfrentaron los estudiantes? Falta de familiarización inicial con el uso de GeoGebra, acceso limitado a dispositivos tecnológicos para todos los estudiantes. ¿Por qué quiero indicar esta parte de aquí? Los estudiantes en sí, algunos no cuentan con dispositivos electrónicos, algunos no tienen internet en casa directamente, se les dificulta usar programas matemáticos, en la cual ellos indicaron que cuando tienen un deber, así sea de matemática, tienen que irse a un cyber para poder practicar. Yo como docente de matemáticas lo he aplicado, no he utilizado GeoGebra, pero sí otras aplicaciones para implementarlo en clase. ¿Qué soluciones podemos hacer? Eh, las soluciones que yo di fue, como indicamos, un taller introductivo para aprender el uso de GeoGebra. Se gestionaron lo que es el proyector directamente. Se está trabajando para que en algunos cursos tenga proyector, eh, en esa parte de ahí para que se trabaje con cualquier programa de matemáticas y que los docentes vayan directamente. No solo se enfoque a los que es el grupo de control, directamente se enfoque las clases normales que son de control y no se enfoque más directamente a lo experimental. Se entregó guías impresas con instrucciones paso a paso. Se reforzará contenido con actividades complementarias. Y por último, tengo lo que es la biografía. Muchas gracias. Eso, muy bien, profe José. Excelente. Ya, entonces listo con profe José. A ver, profe Rentón Patricia todavía no llegó, ¿verdad? Ya, profe Sandy Jenny. Tampoco está. Seguro Francisco. Sí, buenas noches, yo le comparto. Ya. Listo. Bien, mi tema es manual para rendir el examen de ingreso a las universidades en el Ecuador en los temas de funciones cuadráticas. Objetivos. Objetivo general, diseñar un manual de estudio para el examen de ingreso a las universidades en Ecuador enfocado en los temas de funciones cuadráticas que proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para comprender y aplicar los conceptos clave de esta área. Objetivos específicos. Identificar los temas clave relacionados con las funciones cuadráticas que se evalúan en el examen de ingreso a las universidades en el Ecuador para estructurar el contenido del manual de manera que responda a las necesidades específicas de los estudiantes. Desarrollar estrategias pedagógicas efectivas para la enseñanza de las funciones cuadráticas mediante la elaboración de una guía que incluye explicaciones claras, actividades prácticas y ejercicios resueltos que permitan a los estudiantes mejorar su comprensión y habilidades en la resolución de ejercicios y problemas. Ujú. Metodología. La investigación es de tipo aplicada con alcance descriptivo y corte transversal porque se hace en un solo momento. Se desarrolla en 3 fases: diagnóstico, diseño y validación del manual, orientado a fortalecer la comprensión y aplicación de las funciones cuadráticas entre estudiantes que se preparan para el examen de ingreso a universidades en Ecuador. Entonces, en la primera fase de diagnóstico inicial, lo que se hizo es un análisis del temario del examen de ingreso, identificación de contenidos clave de funciones cuadráticas y revisión bibliográfica y curricular. Para la fase de diseño del manual, se hizo la organización de contenidos por niveles de complejidad, elaboración de explicaciones, ejemplos, ejercicios resueltos y prácticos. Y para la fase de validación se hizo la revisión por parte de docentes de matemáticas y se hizo ajustes según sugerencias pedagógicas o de comprensión.
Instrumentos y técnicas de recolección de datos. Se utilizó la técnica de encuesta por medio de Google Forms, basada en 10 preguntas perceptivas, la cual permitirá recolectar datos en cuanto al nivel de satisfacción acerca del contenido y estructura del manual. Se registró en una escala de Likert de 1 a 5 puntos. La escala de